eh, a todos mis hermanos y amigos en esta preciosa aquí de noche. Quiero hoy, en analizando, vengo con un tema que es un tema que lo he escuchado mucho, un tema exclusivamente se ha predicado muchísimo, se ha analizado mucho, pero yo quiero hoy especialmente hacer algo y es poder descifrar esto de una manera más rápida y mejor. Primeramente, quiero hablar hoy sobre el tema ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es eso? La voluntad de Dios. Mucha gente, yo puedo hacer esa pregunta y muchos me dirán varias cosas. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Hay muchas cosas que pasan en la vida de una persona y la persona a la vez dice, mira, eso no era la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo usted sabe que eso es la voluntad del Señor? Entonces, hay dos cosas. Está la voluntad de Dios y está también la voluntad de los hombres. ¿Cómo yo sé o cómo usted analiza cuál es la voluntad del hombre o cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios muchas veces son cosas que ni siquiera nosotros estamos preparados para recibirla. Es una cosa. La voluntad de Dios también puede ser algo que, que nosotros creamos que es así, pero no es así. Sí, que yo quiero hoy, por lo menos, buscar, quise traer este tema porque quiero compartirlo con ustedes y que muchas personas pueden estar equivocados en cuanto a lo que nosotros creemos, porque hay muchas cosas que el hombre cree que es voluntad de Dios y no lo es. Y si vamos a eso, la Biblia da la definición clara qué es la voluntad de Dios. La Biblia lo dice. Ahora, yo no puedo predicar algo y decirle a ustedes, esta es la voluntad de Dios, si Dios a mí no me lo dice, si Dios a mí no me revela. Y hay muchas cosas que nosotros hemos predicado, me incluyéndome yo, y muchas veces he hablado de esto, hasta que uno no se da, hasta que uno no tiene ciertos estudios que uno tiene que estudiar a más profundidad y se da cuenta que uno ha cometido, no es falta que ha cometido, sino ha cometido cosas que uno no las ha dicho correctamente. Primeramente, yo voy a buscar aquí un tema, un texto bíblico que está en el libro Primera de Pedro, para que ustedes vayan haciéndose ya darle una referencia de qué es en sí la voluntad de Dios. Porque yo he oído muchas cosas, decía la gente, mira, la voluntad de Dios, tal vez hiciste ese negocio, Dios no estaba de acuerdo en ese negocio, y eso no era la voluntad de Dios, porque ese negocio fracasaste, o lo voy a poner de esta manera, si Dios te llama a ti al ministerio, vamos a poner al pastorado, y tú empiezas y ves que la iglesia o el templo o lo que sea se desbarató, se fueron, no pudiste realizar. Siempre hay una pregunta que la gente dice, ¿era la voluntad de Dios? ¿Estás seguro que Dios te llamó? ¿Usted está correcto que dio esto? Es decir, siempre tenemos esa conjetura de la gente que te hacen cosas y te hacen pensar, pero ven acá, es verdad. Y nosotros lo que menos hacemos es preguntarle a Dios si eso, si es cierto lo que la persona me está diciendo. Por eso que le digo que la voluntad del Señor, cuando yo comencé a leer aquí un versículo que está en Primera de Pedro, el capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 15 al 20, yo me quedé asombrado porque yo creía una cosa y pensaba que eso era la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando comencé aquí a estudiar, me di cuenta que lo que la palabra enseña es muy diferente a lo que te han enseñado, a lo que se ha predicado.
a lo que se ha predicado. Está aquí el capítulo 2 del 15 al 20. Oiga lo que dice, del capítulo 2 del 15 al 20, dice, porque esta es la voluntad de Dios, oiga bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces lo que yo estoy aquí leyendo es que es hacer el bien. Yo lo voy a seguir leyendo un poquito más abajo. Dice, como libre, pero no como lo que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honra a todo, amar a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Y sí, en lo que estoy leyendo aquí dice que esa es la voluntad de Dios. Oiga bien, esa es. Y esas son parte de las cosas. Yo tengo más versículos donde voy a traerlo hoy a ustedes, porque hay muchas cosas que nosotros predicamos que es la voluntad de Dios, que no lo es. Y por eso es que quería hoy traer esta parte donde lo que he entendido es que la voluntad de Dios es primera, hay varias cosas, es hacer el bien. Otra cosa es obedecerle a Él y hay otra también que es que Dios quiere que todo hombre se arrepienta. No hay más. Sin embargo, hoy día y por mucho tiempo se ha hablado de que esa no es la voluntad de Dios, que esta no es. Entonces, es aquí donde tenemos muchas confusiones en cuanto a que si yo tal vez voy a trabajar, tengo que orar y si no me dan el trabajo, es que eso no era de parte de Dios. Si te vas a casar, vamos a suponer eso, y te salió el matrimonio malo, eso no era la voluntad de Dios. Si está en esa iglesia, pero resulta que en esa iglesia tú no te sientes bien o te tratan o hay algún problema, me tengo que ir porque Dios no me quiere ahí, esa no es la voluntad de Dios. Y hay veces que hasta han orado para que Dios lo saque de ese lugar y lo lleve a otro, porque supuestamente eso no es la voluntad de Dios. Yo voy a seguir buscando un sinnúmero de citas bíblicas que nada de esto que le estoy mencionando lo he encontrado aquí en la palabra de Dios. Es decir, son cosas que nosotros creemos que eso es la voluntad de Dios. Hay cosas que es voluntad de hombre, fíjeme bien. Y no podemos buscar, no podemos, hay que hacer la definición correcta. Yo no puedo decir que la voluntad de Dios es esta cuando es voluntad del hombre. Porque hay muchas cosas que el hombre hace por su propia voluntad. Y hace que tú hagas tal cosa por su propia voluntad. Pero no es porque Dios ha hecho esa voluntad. Ok, yo voy a dar algunas cosas y ya sabemos que la voluntad de Dios es hacer el bien, que la voluntad de Dios es obedecerle, que la voluntad de Dios es que nosotros le seamos fieles a Dios. Eso es lo que yo entiendo por la voluntad de Dios. Ahora, tengo otra pregunta, voy a hacer varias, yo tengo como 7 preguntas, tenía más, pero voy a darle en 7 y ahí la vamos a ir frisando sobre esto. Hay otra que dice, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cómo debo yo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo la hago? Es decir, hay que tener mucho en cuenta cuando uno verdaderamente no está cumpliendo con lo que Dios ha dicho, no está cumpliendo con su palabra. La voluntad de Dios es que usted lea su palabra, ¿cierto? Porque ahí que nosotros tenemos que aprender de Él. Porque ¿de dónde usted va a aprender de Dios si no lee la palabra? Es decir, eso es la voluntad de Dios. Son cosas. Y entonces, quiero leer aquí a Marcos. Pueden buscarlo también. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 35. Vamos a ver lo que me dice concerniente a lo que estamos hablando ahora. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Acuérdense que a Cristo estaba en una ocasión
lo fueron a buscar, dice que fueron, la madre y los hermanos de Jesús. Dice, esa es la parte que estamos leyendo. Fueron a buscar a Jesús y le dijeron, mira, ahí te buscan tus hermanos aquí. Y dice, y vienen vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaban sentados alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Entonces ahí fue cuando viene y dice, aquel que hace la voluntad, oiga bien, aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Es decir, lo que son mis hermanos son ustedes, así y lo dice aquí, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y mi padre. Sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si yo no estoy cumpliendo con las Sagradas Escrituras, si yo no estoy cumpliendo con los mandamientos del Señor, si yo no estoy siéndole fiel a Él, si yo no estoy dejando de obedecerle a Él, entonces yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces el obedecer a Dios, el leer su palabra, el hacer el bien, porque lo estamos leyendo, fíjense bien, eso es hacer la voluntad de Dios. Es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces Él te está diciendo, no eres mi hermano, no eres mi familia. Y nosotros somos hermanos de Cristo, porque Dios nos hizo hijos de Dios. Entonces, Cristo, hijo de Dios. Fíjense bien, entonces, ¿cómo yo debo hacer? Voy a buscar también otra cita bíblica por aquí, que está en el libro de Juan, el capítulo 7, versículo 17. 7:17 del libro de Juan. Oiga bien lo que está diciendo aquí, porque quiero que estemos claros lo que quiero explicar. 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, ¿qué es lo que está aquí explicando? Supuestamente aquí, si yo no acepto, dice, ¿cómo ustedes van a saber que la voluntad de Dios si ustedes no me aceptan a mí? Si ustedes no me aceptan a mí como único salvador de su vida, ustedes no están cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que reconocer la doctrina, que la doctrina que él está hablando, que la enseñanza que te está dando, viene de parte de Dios. Fíjense bien, son muchas las cosas muy diferentes a lo que se nos ha enseñado, a lo que se nos ha dicho que es la voluntad de Dios. Es decir, si yo entiendo que la voluntad de Dios es que su palabra me dice que tengo que seguir al pie de la letra sus mandamientos, su palabra, cumpliendo ahí, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios y Cristo me está considerando parte del reino de Dios. Pues ustedes son mis hermanos, son mis amigos, ustedes son aquellos que hacen la voluntad de Dios, los que están escuchando el mensaje, los que me siguen. Decir, tengo aquí ahora otra pregunta y es, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Ya hemos hablado que es la voluntad, cómo hacer su voluntad, cómo conocer. ¿Cómo usted conoce ahora la voluntad de Dios? ¿Cómo yo la conozco? Hay una sola manera de conocerla. Conoce la voluntad de Dios. Mire, ningún hombre carnal conoce la voluntad de Dios. Ningún hombre natural conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a conocer la voluntad de Dios si tú no eres de Dios? Si tú no estás en Él, si tú no estás en el camino, si tú no estás siguiendo sus pasos, sus enseñanzas, tú no puedes conocer la voluntad de Dios. Por eso es que la gente, a los cristianos muchas veces le dicen, pero ustedes son locos. Ustedes no tildan de que a veces somos conformistas en esto. Y es por las razones porque no conocen. Cuando una persona ataca a los cristianos, sin la palabra, sin fundamento, no se está contextuando con la palabra, esa gente no sabe lo que es la voluntad de Dios. Porque el Señor
ha dicho, nosotros tenemos que sufrir por su causa. Tenemos que padecer por su causa. Si tienen que ser encarcelados, es más, inclusive, si tenemos que dejar que muchos calumnien por su causa. Tenemos que dejar que muchos hablen en contra de nosotros. Entonces, van a decir, eso no, esta gente tienen que ser locos porque no conocen la voluntad de Dios. Entonces, el que conoce la voluntad de Dios, el que conoce la voluntad de Dios, sabe cómo es el evangelio, sabe cómo todas las cosas que se pasan aquí, sabe que para usted vencer tiene que pasar por muchas pruebas, dificultades, pruebas de todas clases para usted conocer la voluntad de Dios. Yo tengo que decir, bueno, Señor, gracias porque tú me estás probando. Gracias, Señor, porque en medio de la situación, en medio de la enfermedad, en medio de todos los achaques, te estoy parado. Entonces, ahí va a entender, ahí sí se va a entender cómo usted sabe que Dios está hablando porque está conociendo. ¿Ok? Conocer. Tengo otra que dice aquí. Es vivir, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Es vivir en obediencia, que es la clave de todo. Vivir en obediencia cuando yo obedezco su palabra. Cuando yo obedezco todas las cosas. Porque lo que más hay gente desobediente. Por donde quiera hay un montón de desobedientes. Ah, no, porque yo soy el que yo siento. Pues hay gente que siente mucho. Yo siento de esto, hacer esto. Yo siento de parte de Dios. Pero están desobedeciendo. Inclusive, si Dios te dice a ti, este es tu lugar, ¿por qué tú tienes que irte para otro lado? Si Dios te dice a ti, esto es lo que quiero hacer contigo, deja que el proceso que Él está haciendo en ti se cumpla. A veces hay un proceso y lo que hacemos es que le huimos al proceso. La gente avanza y se va porque no aguantan. Porque para ser cristiano somos probados. Y a ser probados, Dios tiene que comenzar a saber si esa persona, Él puede confiar en Él. Es una persona que sabe que es fiel. Porque si yo soy fiel a Dios, está cumpliendo todas las reglas y los estatutos de Dios. Ok, ahora, todo lo que sucede es voluntad de Dios. Todo lo que sucede es voluntad de Dios. Mire, yo estuve dando esta cosa, la estaba dando yo en un hogar, y yo hice esa pregunta, que si todo lo que le sucede al hombre es voluntad de Dios, porque ahora todo lo que sucede a uno es voluntad. La gente dice, si es voluntad o no es voluntad. Aquí es donde yo quiero que usted sepa lo que es voluntad de Dios, lo que es voluntad de Dios. Mire, hay una hermana que ella estaba haciendo una actividad para la iglesia y estaba haciendo algo, no sé lo que era, pero estaba haciendo algo y ella se cayó. Hoy está un poco coja de los pies y ella lo que decía era, Señor, pero si era yo estaba haciendo esto, era para el templo, era haciendo algo para esto, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y a veces no entendemos, hermanos. Miren, y ya, porque porque le pasó eso, ella entonces decía que eso no era la voluntad de Dios. Y yo tengo cosas para decirle a ustedes, miren, si hay una enfermedad que no pasa, porque a mí estoy diciendo esto porque fue algo que me pasó a mí. Yo dije, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? Yo desde muy joven te he servido y yo veo que no adelanto en tal cosa y comencé a hacer un análisis de mi vida completamente. Comencé yo a hacer unas cuantas cosas y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Si quiero hacer esto, no, me esfuerzo por hacerlo, pero no veo avance. Señor, si veo tal cosa, y comencé a hacer un sinnúmero de detalles en mi vida. Y yo, a veces lo que dice al Señor, verdaderamente, ¿para qué tú me quieres? ¿Para qué yo nací? Seguro que, entonces, es aquí donde Dios comenzó a tratarme con este tema y donde yo lo traigo ahora a colación porque así como me pasó a mí, te puede estar pasando a ti, a cualquier persona. Y era que a veces creemos que si estamos, que a nosotros como cristianos no nos puede dar enfermedades malas. A veces creemos que si te dio una enfermedad de esa mala, parece, o está pasando una prueba terrible, es que, cuidado, está investigando si es que tú estás mal delante de Dios, si es que está pecando, si es que y estamos como los fariseos de aquella época, dijeron a Cristo, ¿quién fue el que pecó? ¿Fue este o su padre? Entonces, de una vez estamos haciendo conjeturas y estamos haciendo poner a la persona que
que su fe muchas veces está flaquean y creen en que uno está mal. Porque a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios y creemos que a nosotros no nos puede pasar nada porque somos hijos de Dios. Mire, hay un versículo en la palabra de Dios que está en Romanos 8:28. Porque así usted también lo puede conseguir y leerlo y analizarlo como lo estoy analizando yo. 8:28 dice así. Oiga bien lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De aquí no dice qué tipo de cosas. Es que no tienen que... Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas. No, ahí no está especificando que si son cosas buenas, si son cosas malas. Dice, a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, mire, tratemos en esta tierra, vamos a estar peleando. Eso va a ser lucha hasta que muera o hasta que Dios venga a buscarte. Pero dice que a los que aman, a los que no aman a Dios, no le pasa, no son probados. No conocen lo que es voluntad de Dios, le van a achacarle todo, que a la mala suerte, van a achacarle esto, que tal vez estoy pagando por cosas que hice. Pero a los que aman a Dios, tenemos que saber, Señor, darle gracias a Dios por todas las cosas. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, porque a los que a los que aman a Dios, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, permiso, excúseme, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y si leemos más abajo, nos vamos a dar cuenta que él está hablando para personas que en medio de todas las circunstancias, dice, ustedes son más que vencedores. Porque se está hablando a personas que verdaderamente estamos continuamente luchando. Fíjense, yo digo una cosa, el problema es para el vivo. Y cuando usted no tiene problema, está buscando un problema. Porque tiene que buscar la manera en que tal. Cuando uno no tiene problema, entonces dice, está buscando algo para para siempre tener un motivo de decir, wow, para que se queje. Entonces, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que confiemos en Él. No importa lo que esté pasando, que nosotros creamos y confiamos en Él, porque tenemos que saber que al cristiano le pasan las cosas. Ahora, ¿por qué a nosotros nos pasan las cosas, pero la cogemos de una manera diferente al que no es de Dios, al impío o al inconverso? Porque el hombre que no tiene el Espíritu de Dios va a actuar de una manera muy trágica. O se va a envenenar, o se va a matar, o se va a ahorcar, o se va a pegar un tiro, en fin, un sinnúmero de cosas. Sin embargo, lo que nosotros como cristianos, lo que de una vez pensamos es, Señor, mira, tú sabes que estoy pasando por esta situación, ayúdame. Y Él nos va a ayudar en el problema en que tú estás. En cualquier situación, uno va a sentir, sí, ¿verdad? Sentimos carga, sentimos que nos vamos a enfermar, porque somos carne, estamos en esta tierra, estamos aquí. Pero eso no quiere decir que porque seamos buenos cristianos no nos debe pasar cosas. Porque uno decía, ay, pero ¿por qué es? Y ese es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y mira lo que le dio. Y mira cómo murió. Mira en qué accidente tan trágico. Mira cómo murió aquel. Y comenzamos a hacer conjeturas. Y comenzamos nosotros mismos ahí a pelear en nuestra mente y peleando con Dios. ¿Por qué? Señores, Él es el dueño del universo, el dueño del mundo. Él hace lo que quiera con nosotros. Él sabe lo que va a hacer. Lo que uno tiene que darle tranquilo y callado y darle gloria a Dios por lo que haya pasado. Ok. Tengo otra pregunta y es, la vida de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. La vida de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. ¿Sabía eso? Mire, Jesús, yo decía
Estaba hablando que Jesús como humano, como hombre al fin, todas las cosas que un hombre pasa en esta tierra natural, la pasó Cristo. Todas. Inclusive yo puedo decir que Cristo tuvo que tener mucha enamorada, muchas personas, muchas mujeres, como cualquier hombre. ¿A quiénes son que el diablo? Mire, los ministerios, los pastores, los cantantes, los líderes, los predicadores. Siente el que está arriba siempre. Usted va a tener pruebas de todo lado, especialmente con mujeres. Van a ser atacados. Si es mujer, con hombre. Y si es hombre, van a ser atacados. Cristo era un hombre famoso, un hombre que tenía un poder tremendo, estuvo en la tierra. Mucha gente lo veían a él, no como lo veían a él como un profeta, pero dice que mucha gente le seguía. Y la Biblia dice que él fue probado como hombre en todo. Y lo que está diciendo es, como ustedes así han sido probados a sí mismos, a todo. La única razón que Cristo no pecó era porque el Padre estaba en Cristo. El Padre estaba en Cristo. Y al estar el Padre en Cristo, por eso que él dice que todas las cosas que él hacía, él no las hacía por su propia cuenta. Otra vez le preguntaron una vez y él le dijo, mira, el que ha visto, porque el preguntó, ¿cómo sabemos de Dios si no lo hemos visto? Él dice, mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre estaba en él. Entonces, pues es la razón de que Cristo no pecó. Porque el que actuaba en Cristo era el Padre. El que hablaba por el Cristo era el Padre. Entonces, él y el Padre dice una misma cosa, son. Esa es la razón por la que él fue probado, sí, como hombre en todas las cosas, pero no pecó. Nosotros como hombres pecamos y aunque tengamos a Dios, pero tenemos limitaciones. Cristo no tuvo ninguna. Cristo estuvo en esta tierra como hombre, comía, iba al baño, todo. Mire, todas las cosas. Pero dice Cristo hombre, era dice de Cristo hombre. Cuando era de Cristo hombre era que era de carne y hueso, como usted y yo. Tuvo todos los padecimientos. La única razón fue que él no pecó. Pero quiero aquí leer a Juan 5:30. A lo que tenemos Juan 5:30. Lo tengo de aquí. Y en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Cristo. Él dice que él no busca. Eso es un versículo, pero hay mucho más donde él comienza a hablar y habla de que el Padre y él son unas cosas y que las cosas que él hace, las hace porque el Padre dijo. Inclusive es la razón por la que Cristo tuvo que hacer la voluntad del Padre. Tuvo que hacer la voluntad del Padre. Cristo no hizo la voluntad de él. Dice, bueno, yo vine a esta tierra porque Cristo vino a una misión. Por eso fue que cuando él está haciendo la oración, cuando está en el Gólgota, dice, lo que tú me diste, yo vine a una misión aquí, y lo que tú me diste, ninguno se perdió. Es decir, he acabado lo que vine a eso y a eso vine. Entonces, ¿qué me está indicando a mí? Que Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, los 33, los 35 años que tuvo, no hizo la voluntad de él. Por eso es que cuando él tenía 12 años, le dice a María y a José, ustedes no saben que los negocios de mi padre me conviene estar, porque él está haciendo absolutamente, el hecho de él estar allí, en ese sitio, hablando con los doctores de la ley, fue que el mismo padre le dijo, mira, ve, es decir, él no actuaba por sí solo. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo porque estaba el Padre en él. Entonces, esa es la voluntad, pero no lo que tantas cosas que yo he oído sobre la voluntad de Dios. Tengo aquí también a Juan 5:19, lo que dice el 5:19, dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, si Cristo vino a dar un ejemplo y dice que todas las cosas que hizo el Padre, Él las hizo, ¿por qué usted y yo no queremos hacer la voluntad de Dios? Mire, una de las cosas más difíciles que el hombre le hace difícil hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre quiere siempre hacer lo que dice el hombre. Y hemos visto cómo muchas cosas hoy han pasado porque el hombre quiere hacer su voluntad. Cuando el hombre sabe la voluntad de Dios, todo camina bien, todo va perfecto. Cuando el hombre mete la mano, se dañan las cosas. Por eso es que hay voluntad de Dios y hay voluntad del hombre. Ahora, ¿cuál es la que usted va a hacer? Sí, yo no puedo nunca llevarme del profeta, del apóstol, del pastor, sin consultar con Dios. Porque todo hombre se puede equivocar, yo me puedo equivocar, aquellos tienen, porque podemos equivocarnos. Pero Dios no se equivoca. Entonces él dice, si tú quieres algo, pídemelo. Si tú quieres verdaderamente recibir algo, tienes que pedírmelo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas, pero pídemelo. Y si no pediste y no recibiste, te estás pidiendo mal. Que no sé lo que estás pidiendo. Entonces eso se llama cuando uno conoce lo que hace la voluntad de Dios. Entonces, tengo la otra que dice, ¿por qué el hombre quiere hacer su voluntad? ¿Por qué el hombre quiere hacer su voluntad? ¿Por qué el hombre quiere hacer su voluntad? Usted sabe lo que le ha pasado a los hombres por hacer su voluntad. ¿Cuántas cosas han pasado cuando el hombre hace la voluntad de ellos y no hacen la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es dura. Yo lo sé que es dura, pero la voluntad del hombre es para conveniencia del hombre. Pues usted no sabía eso. Para conveniencia del hombre. Quiero leer aquí a Lucas 22, el 42, 22 de Lucas. 22, 42 de Lucas. Dice, diciendo, Padre, si quiere, primero voy a leer un poquito más arriba. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Ustedes ven? La voluntad, supongamos, de Cristo hombre era decir, yo no voy a ir a la cruz, no. Esto está muy duro, yo no voy a morir aquí. Pero dice, si tú quieres que se hágase tu voluntad. Porque la voluntad del hombre es fácil. Él podía decir, no, yo no voy. Pero como si Cristo hace su voluntad, ¿dónde estaríamos? Ni hubiera salvación para usted, ni hubiera para mí. Si hubiera hecho la voluntad de nosotros, la mía, ni hubiera salvación para ti, ni hubiera salvación para mí. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos hacer nuestra voluntad. Miren que Cristo dice aquí, si es tu voluntad, si es la tuya, porque si es la mía, yo no voy a ir a esa cruz.